Bueno, pues ahora nos toca la siguiente plática, que es educación inicial y preescolar en tiempos del confinamiento, y nos las va a dar la doctora Ilma Ruth Torres. Muchas gracias, doctora Ruth. Adelante. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias por la invitación al Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, con especial atención al doctor Hernández y al doctor Risoli. Yo soy la doctora Ilma Ruth Torres Escobar, con alta especialidad en pediatría del desarrollo. El tema que me toca impartir el día de hoy es educación inicial y preescolar en tiempos de confinamiento. A manera de introducción, quisiera presentarles algunos datos de la COVID-19. Esta es una encuesta que se realizó desde el inicio de la pandemia hasta octubre de 2021 por parte de UNICEF. El 34% de los hogares aquí en México referían haber presentado COVID-19, algún familiar o varios familiares, y de estos el 19% habían estado en hospitalización. Además que el 8% de las personas habían fallecido a consecuencia de la infección en estas familias. El 69% de las familias que tenían niños, niñas y adolescentes tuvieron una reducción en los ingresos económicos, que esto era muy diferente a las familias que no tenían niños, niñas y adolescentes. El 24% de las familias con niños se reportaban con seguridad alimentaria. Esto quiere decir que el resto no tenían seguridad alimentaria, lo que ocasionaba que no tuvieran la alimentación de calidad, que los niños no pudieran desarrollarse, y esto sobre todo se debía a los ingresos económicos que habían bajado. Como sabemos, las escuelas en México permanecieron cerradas desde marzo de 2020 hasta el 30 de agosto de 2021. México ocupa a nivel mundial el 8º lugar en países que mantuvieron más tiempo cerrada la escuela, a diferencia de países que se considerarían de primer mundo o con ingresos altos. En octubre de 2021, el 8% de los hogares donde habían niños, niñas y adolescentes no se inscribieron al ciclo escolar 2021-2022, que es el que se está cursando actualmente, y se reportó que hasta un 45% en deficiencias en infraestructura y capacidades en escuelas de preescolar eran las razones de por qué los padres de familia decidían no enviar los niños a la escuela. Se sabe que en preescolar el 45% de estos niños inscritos se encontraban en modo presencial, dejando el resto en línea o híbrido en algunas ocasiones. Del 45% que estaban en forma presencial, 23% iban todos los días, 33% cada tercer día y 26% iban 2 días sí y 2 días no. Esto por el hecho de lo que se había comentado de que se necesitaba un regreso escalonado a las escuelas. El 98% de los preescolares, o sea, de los menores de 6 años, entre 3 y 6 años, refieren satisfacción en regresar a clases e incluso se mostraban emocionados e ilusionados por regresar a ver a sus compañeros o simplemente por el hecho de empezar un ciclo escolar y ya no estar encerrado en casa. Se realizó la ECOVID, que esta es parte del INEGI, donde es una encuesta para ver la medición del impacto de COVID-19 en la educación. Primero sabíamos que al inicio de la pandemia, en 2019 o en el ciclo 2019-2020, habían 33.6 millones de personas inscritas entre 3 y 29 años de edad, que esto solamente es el 62% de todos los que están en este rango. De estos, que son la población que nos interesa en este momento, de 3 años únicamente son 3.6% de esos niños que estaban inscritos. Y de 4 a 5 años, 64.4%. Vemos que de la edad de los 3 años, casi el 97% decían no inscribirlos, y de 4 a 5 años se decía que casi el 36% no se inscribiera a un ciclo escolar. Sabemos que durante la pandemia se han visto que hay problemas en cuestión a los ingresos que puede llegar a tener una familia y a la forma en cómo toman estas clases en línea. Hay que recordar que la mitad del ciclo fue presencial y la mitad se decidió terminar por por teleeducación, que fue en la mayoría de los casos, como podemos ver, utilizaban los dispositivos inteligentes o un teléfono inteligente, hasta el 65% de estas personas. Una computadora solamente el 18% y una computadora de escritorio únicamente el 7.2% de las personas. A través de la televisión fue el 5%, y si recuerdan, aquí está el programa de Aprende en Casa.
y que podemos ver que realmente muy pocas personas aparentemente lo utilizaron. Y el 3.6% lo utilizaban a través de una tablet. Esta es otra tabla donde podemos ver cómo está distribuida la población de 3 a 29 años inscrita en ese momento. De todos los que teníamos inscritos, de los que habíamos dicho que estaban entre 3 y 6 años en la slash anterior, se ve que el 97.8% sí concluyó el preescolar, pero un 2.2% refieren que no lo pudieron concluir, y esto se debería a diferentes causas. La más importante o la razón principal fue por la pandemia de COVID-19. Refieren que hasta 58.9% era por COVID, y de estos se dividían que el 28.8% perdió el contacto con sus maestros o no pudo hacer las tareas, que eso es algo que hasta la fecha todavía se reporta y lo que ha generado atraso en los aprendizajes. 22% se había quedado alguien sin trabajo en la casa o se redujeron los ingresos y ya no podían pagar para el hecho de seguir utilizando las TICs para poder llevar a cabo la educación a distancia. El 20% refiere a que su escuela cerró definitivamente, el 17% no tenían una computadora o un dispositivo o conexión a internet y por ende no podían continuar con sus clases. El 16% refiere que la escuela se cerró temporalmente o que incluso no podían comunicarse con los maestros. El 15% comentaban que consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y por ende preferían que no las tomaran. De hecho, hay hasta porcentajes que hablan de que las familias refieren casi en un 58-59% que consideran que la educación a distancia no funciona y por ende los niños no deberían estar inscritos. Y esa también es una de las razones por las que en el ciclo 2021-2022 hubieron menos personas inscritas que en el año previo. Y el 14% refiere que el padre o la madre no pudo estar al pendiente de la educación de ese niño o esa niña o adolescente, en su caso, ya que necesitaban trabajar o estaban en home office o tenían que hacer otras actividades que le impedían poder estar con el niño todo el tiempo viendo las clases. Sabemos que la distribución inscrita en ese ciclo por motivo de no conclusión según el nivel de escolaridad para los preescolares fue del 94.7% por COVID, 0.8% por falta de dinero o recursos y el 4.5% por alguna otra razón de los que no habían podido terminar ese ciclo escolar, a diferencia de los otros años que nos damos cuenta que incluso muchos empezaron a trabajar después del nivel medio superior. Ahora, para el ciclo 2021 se sabe que habían 64.3 millones de personas o de una población de entre 3 y 29 años de edad. De estos, únicamente se inscribieron 32.9 millones nuevamente a clases, y estamos hablando desde 3 años hasta 29 años de edad. Del 21.4 millones de personas que no se lograron inscribir, 5.2 millones fueron por COVID y por falta de recursos. De estos, 2.3 millones fueron por COVID y 2.9 fueron por falta de dinero, algunos otros recursos, y el 16 millones refieren que fue por algún otro motivo, que no tenía que ver con ninguna de estas dos. En las edades que nos competen en esta plática, a partir de los 3 años de edad, solamente el 35.4% de los niños está inscrito. Si se dan cuenta, es aparentemente un poquito más que las anteriores. De estos, 13.9% no se inscribieron por motivos de COVID, 1.6% no lo hizo por falta de recursos y el resto no dieron motivo. Para las edades de 4 y 5 años, 85.3% está inscrito, 6.7% señaló que no se inscribieron por la pandemia y 1.3% por falta de recursos económicos. Aquí también hay que aclarar la diferencia entre los 3 años y los 4 años o 5 años, en que muchas familias se tiene la idea o la creencia de que el primer año de kinder no es importante, cuando sabemos que es fundamental para el desarrollo de los niños que cumplan estos 3 años seguidos e incluso tener la educación inicial que puede ser escolarizada o semiescolarizada o dada por los padres, pero que se tenga para el enriquecimiento del ambiente del niño y que pueda poder desarrollarse de forma ideal. Hay que recordar que el kinder, los 3 años son obligatorios en México.
De esto también sabemos que durante el ciclo 2020-2021 podemos observar que en preescolar eran los niños que estaban con mayor apoyo en la escuela por parte de un familiar, que en este caso es la mamá. Normalmente siempre recaía en la mamá o en un familiar que fuera mujer. Si nos damos cuenta, acá también hay una brecha de género o hay un sesgo de género en el cual papá o algún otro familiar que no sea mujer no se interesaba tanto por la educación. También se sabe que conforme los ciclos escolares van avanzando, o sea, vamos a preescolar, a primaria, secundaria, prepa, universidad, reciben menos ayuda por parte de la familia que en edades más tempranas. Por eso preescolar tiene la mayor cantidad de ayuda posible. También sabemos, según las encuestas, que los familiares ya deseaban que los niños regresaran a clases. Entre los 3 y 5 años, aproximadamente el 70% tenían la disponibilidad para que los niños ya regresaran al ciclo escolar 2021-2022 de forma presencial. Hay que recordar que este se abrió. Y como datos extras, sabemos o el impacto que se está realizando o se estimó por medio del Banco Mundial es que se prevé que por lo menos hayan 2 años de retraso educativo por la pandemia, por el hecho de haberla llevado en línea, y recordar que no todos llevaron la misma educación en línea. Hay quienes sí pudieron llevar adecuadamente esta educación a distancia y hay quienes realmente ni siquiera pudieron ver las clases, se perdió la comunicación, etc. También se sabe o se ha calculado que el cierre de las escuelas por COVID-19 ocasionaría que el estudiante promedio pierda el equivalente al 8% del ingreso que podría haber percibido a lo largo de su vida. Y esto es de cómo va afectando, y por eso es importante los días que se mantuvieron cerradas las escuelas, porque a partir de eso es donde se calculan estas pérdidas. Incluso hay algunos que dicen que hasta puede ser un 11% de ingresos menor que si no hubiera existido la pandemia. En ese sentido también la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y los Desarrollos Económicos, estimó que en los próximos 80 años este fenómeno de la pandemia le podrá costar a México un monto de 3.4 billones de dólares, equivalentes al 136% del PIB de 2019, que esto es pues muchísimo y es un impacto muy importante en lo que podemos ver. Por eso es tan importante que los niños regresen y que puedan tener un adecuado desarrollo. Entonces, ¿por qué nos importa tanto la educación inicial? A nivel mundial, y hay que aclarar que la educación inicial va de 0 a... En México se considera de 0 a 3 años. Después viene el preescolar, que es de 3 a 6 años. Pero según la OCDE puede ser desde los 0 hasta los 6 años y se considera que es la educación temprana. A esto se le conoce como educación inicial. Sabemos que a nivel mundial va a tener diferentes razones por las cuales es tan importante que se realice. Una de ellas es que fortalecen el desarrollo del aprendizaje de los niños, incluyen la salud, el cuidado, la higiene y su desarrollo cognitivo, social, físico, emocional, desde el nacimiento hasta el ingreso a la educación básica, que eso ya sería la primaria. Además de considerarse como un derecho fundamental en todas las niñas y los niños. Hay que recordar que la educación inicial no solamente es a lo que comúnmente se llamaba una guardería. La educación inicial tiene como si fuera el kinder, como si fuera la primaria, un programa educativo en el cual va viendo a través de juego, porque aquí lo más importante de todos estos primeros 6 años es que tiene que ser de forma lúdica, para que los niños les guste, estén aprendiendo y puedan hacer razonamientos. Sabemos que la educación inicial va a contribuir a formar la personalidad, sentar bases afectivas y cognitivas sólidas para vincularse con el mundo, percibirlo, construirlo, comprenderlo y transformarlo. Les había comentado previamente que la OCDE también decía que esta era hasta los 6 años de edad. La finalidad de la educación inicial es impulsar la capacidad de aprendizaje de los niños y lograr la igualdad de oportunidades para su ingreso y permanencia en los siguientes niveles de educación básica. Esto es importante porque hay niños que, si ustedes se han dado cuenta en este momento, que estuvieron prácticamente, no fueron al kinder y de repente ya entran a la primaria, y en la primaria están teniendo muchas dificultades en la escuela porque hay conceptos básicos que no conocemos o que no se conocen por parte de los niños. ¿Qué aprendemos en la educación inicial? Aprendemos desde colores, desde números, a perfeccionar la parte lingüística, a poder hacer razonamientos matemáticos, no complejos, pero sí necesarios. Por ejemplo, poder contar como del 1 al 10, viendo los números, poder hacer esta asociación.
Todo eso lo vamos a hacer en el kinder y en la educación inicial. Si nosotros no tenemos esto, y aparte una parte muy importante es el hecho de ser sociables. Hay que recordar que los seres humanos somos seres sociables o seres sociales. Entonces, necesitamos esta interacción con pares. Si no tenemos esta interacción con otros niños, nos va a costar un poquito más poder desarrollarnos, poder hablar, poder hacer como el resto de las interacciones que necesitamos tanto para el aprendizaje como para el desarrollo de un ser humano. En México es obligatorio a partir de 2019, eso se hizo en la reforma educativa. A partir de 2019 se dejó de tomar las estancias infantiles como una prestación social para las madres trabajadoras, sino se empezó a utilizar como parte de la educación de los niños y de los derechos de los niños. Por ende es obligatorio que se pueda realizar, como les comentaba, puede ser de forma libre, semiescolarizada o escolarizada. ¿Vale? Para que se pueda hacer los primeros 3 años, pero el kinder sí es obligatorio y debería serlo. ¿Qué impacto tiene la educación inicial durante los primeros 6 años de vida? Lo que sabemos es que va a tener un beneficio a nivel físico y motriz, en las habilidades lingüísticas, en la comprensión de conceptos matemáticos, en el desarrollo de la atención, porque recuerden que no es lo mismo llevar o la atención que prestamos a través de una computadora a la atención que tenemos se puede decir que de forma presencial o compartiendo con otras personas. La atención va a ser diferente porque hay interacción, porque podemos vernos a los ojos, porque podemos platicar, porque podemos convivir y eso nos va a llamar la atención que solamente ver como en algunos casos un punto verde o hacia la cámara sin realmente estar conviviendo con una persona. También tenemos que aprender durante estos 3 años a autorregular el propio proceso de aprendizaje y las emociones. Esto es fundamental para que los niños puedan desarrollarse, para mejorar la etapa de los berrinches, para ayudar a que durante estos 6 años, donde se está dando el máximo crecimiento, donde se da toda la información que vamos aprendiendo, desde no saber caminar hasta ya poder hacer cosas muy complejas, que empiezas con los números, a correr, brincar y hacer como todo lo que podemos hacer durante estos primeros 6 años. Se tiene que regular durante esta etapa y tiene muchos otros beneficios. Este es un estudio donde estaban valorando los riesgos potenciales por el confinamiento en niños preescolares y escolares. Las primeras causas que se dieron o las primeras consecuencias que ellos pudieron observar fue que los niños podían deprimirse y esto es algo muy importante porque pareciera que los niños no pueden presentar ansiedad o depresión cuando realmente sí lo realizan. Y si vemos todo el concepto de la pandemia, si uno como adulto a veces no puede manejar las emociones y te da ansiedad y te da depresión y no sabes qué es lo que está pasando, pues mucho más en los niños, ¿no? Porque ellos tampoco saben y se da mucho esta parte de que porque son niños no saben lo que está pasando o a ellos no les afecta. Cuando al contrario puede ser que eso les esté generando mayor estrés, mayor ansiedad, porque nadie les dice, porque de repente, por ejemplo, una abuelita no está, o un papá no está, o su mamá no está, o su hermano, o su tía, o porque de repente dejé de ver a todos y ya no podemos salir y empezamos a usar una mascarilla. Entonces, la depresión sí existe y existen niños, ¿vale? También sabemos que pueden tener mayor riesgo de procesos inflamatorios, mayor riesgo de el envejecimiento celular, mayor adiposidad por el hecho de que dejamos de ser, como ya no estamos en la escuela, ya no tenemos la misma actividad física que teníamos previamente y con el confinamiento tampoco, no vamos a la escuela, pero tampoco vamos a parques, no vamos a ningún otro lado. Y por ejemplo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no todos tenemos un departamento o una casa donde puedan ir a jugar en un patio y demás. Entonces, se disminuye la actividad física creando mayor adiposidad. Eh, y eso es un factor de riesgo muy importante para los niños. También sabemos que hay menor, la refieren como cognición social, que quiere decir que ya lo estoy aprendiendo igual y tampoco me estoy desarrollando de la misma forma a nivel social y esto me va a generar problemas. Tenemos que hay menor desarrollo de las emociones o del conocimiento de las emociones y entonces puede ser que sea más explosivo, que haga más berrinches, que me cueste mucho más poder convivir con otras personas. Hay menor competencia motora porque dejo de moverme de la forma que debería realizarlo. E incluso, como sabemos, durante estos primeros 6 años, lo que aprenden los niños a la escuela es a tomar, por ejemplo, un lápiz. Entonces, de tomar un lápiz donde estoy completamente con todo el puño, paso a, ser a tener con el motor fino,
para poder agarrarlo de forma adecuada y tener los 4 puntos y poder escribir. Todo esto lo voy aprendiendo, y esos juegos que tenemos en la escuela, en la educación inicial, en el kinder, es para poder llegar a hacer todo esto. El hecho de que en muchas familias, por el aspecto del trabajo, porque muchos hicimos home office o no, pero necesitábamos trabajar, necesitábamos hacer otras actividades, los niños a veces estaban mucho más tiempo en pantallas, y no necesariamente usando las pantallas para aprendizaje, sino para recreación y utilizándolas como un fin. Hay que recordar que el uso de la tecnología no es mala, la tecnología es buena siempre y cuando hay que saber cómo utilizarla. Todo en exceso es malo, y eso siempre se tiene que valorar. Entonces hay que recordar que la tecnología es un medio, quiere decir que es algo que me puede ayudar para ser mejor. Como por ejemplo en este momento estamos utilizando la tecnología como un medio para poder realizar el congreso o este curso para padres. Pero eso no quiere decir que lo voy a usar en un fin para un niño, para dejarlo 3 horas sentado viendo el iPad, viendo videos que se repiten todo el tiempo, pero no le estoy ayudando a que tenga una enseñanza o un aprendizaje de lo que está realizando. Sabemos que también uno de los riesgos potenciales por el confinamiento fue el mayor riesgo cardiovascular y el mayor riesgo por fracturas. Hay que recordar también que las cifras de violencia intrafamiliar aumentaron, y de hecho fue durante los 2 años de la pandemia, o ya casi entrando al tercer año de la pandemia. Sobre todo el primer año fueron índices muy altos de violencia, incluso se refieren que se triplicaron las llamadas para reportar que estaba pasando algo de violencia en la casa, e incluso empezó a haber homicidios en niños, que se conoce como que era la segunda causa durante la pandemia, y que esto no tendrá por qué haber pasado. Ahora, este es un esquema donde vemos que los niños que están en el centro de forma isolada van a tener mayor estrés, mayores problemas socioafectivos, menor educación, menor interacción social, mayor depresión, mayor tiempo en pantalla, mayor riesgo cardiovascular, menor desarrollo motor, mayor riesgo, perdóname, es un menor riesgo de actividad física, hay mayor obesidad, y esto va a tener problemas. Y la obesidad, por ejemplo, está relacionada con la dieta. Si estuvimos platicando previamente que en las familias habían cambios por los ingresos y que incluso no había seguridad alimentaria más que en el 24% de estas familias, obviamente nos va a condicionar a mayor obesidad. Vamos a tener los patrones de sueños también diferente, porque puedo estar usando más pantallas, menos actividades físicas, no una buena calidad en la dieta, con problemas socioafectivos que me pueden generar mayor estrés, y entonces empiezo a tener insomnio. Empezamos a perder completamente las rutinas en los niños, y esto ocasiona también problemas para ellos. Entonces, en cuestión del confinamiento y el desarrollo, una de las principales causas que se vio al inicio de la pandemia fue que se invisibilizaron a los niños y niñas. Esto quiere decir solamente estábamos pensando en los adultos y dejamos de tener intervenciones con los niños hasta un poquito de tiempo después. Hay alteraciones en el desarrollo motor grosso y motor fino por todo lo que está pasando. Hay alteraciones del lenguaje, incluso aquí en nuestro servicio, que es Pediatría del Desarrollo y la Conducta en el Hospital Infantil de México. Hemos visto que las alteraciones del lenguaje son una de las principales causas por las que están viniendo los niños. Y muchos también por los que algunas personas podrán llamarle trastornos de conducta, y es el hecho de que no hay manejo de las emociones, y entonces hago más berrinches, empiezo a tener más necesidad de estar en pantallas todo el tiempo, porque estoy acostumbrada a que puedo estar 4, 5, 6 horas en la pantalla, y tengo todavía trastornos de sueños en niños muy pequeños, cosa que no debería pasar. Hay restricciones en el juego durante el confinamiento, y que esto va a ocasionar que los niños no estén aprendiendo de la misma forma, que nos desarrollemos las actividades motoras que necesitamos, y como tampoco hay juego, no tengo con quién jugar, y entonces mi interacción a nivel de lenguaje y social también se ve disminuida. Hay restricciones en la convivencia social con pares o adultos fuera del núcleo familiar, e incluso algo que está pasando con el regreso, y una de las cosas que se temía con el regreso era esta ansiedad de separación que podía existir. El hecho de que los niños estaban tan acostumbrados a solo estar con un familiar y que nunca habían visto a nadie más en la vida les ocasionaba miedo. Entonces, eso también es normal que se presentara en ese momento y que poco a poco irá cambiando. Tenemos que hay mucha falta de entornos enriquecedores, y esto no es porque las familias no quieran darlos, es porque durante el confinamiento no se podían realizar. La escuela es un entorno enriquecedor,
se lleva a cabo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque van a haber otros niños, vamos a tener materiales para jugar, vamos a poder realizar actividades de pintura, de manejo, y el simple hecho de aprender a compartir con un compañero o compañera, de jugar juntos, de poder tener una amiga, de poder tener un amigo, y entonces ir haciendo estas diferencias, esos son entornos enriquecedores. Muchas veces en las familias con ingresos bajos, se ha visto que tienen menos entornos enriquecedores y sobre todo tienen mayor uso de tecnologías que en las familias con ingresos económicos altos. ¿Sale? También tenemos esta parte del manejo de los duelos y esto también puede llegar a afectar a que los niños empiecen a ir a otros lugares porque les puede dar miedo. Puede ser que durante la pandemia hubieron familias que no solo perdieron un familiar, que perdieron muchos familiares y entonces a los niños les puede ocasionar miedo que si yo me quedo en una escuela, tal vez a ti te va a pasar algo y pueden incluso crearse hasta fobias escolares, pero que todas van a tener una razón de lo que fundamental que fue como la pandemia. Entonces necesitamos ayudar a que estos niños puedan desarrollarse de forma adecuada y una de las cosas que les servirá va a ser el hecho de poder estar en las escuelas. Sabemos que hay mayor obesidad ahorita durante la pandemia y no solamente en adultos, también en niños. Se vio un cambio muy importante en los alimentos, en que incluso hay lo que le llamamos como comida reconfortante, que son las cosas con mucho azúcar, no mucha grasa, que el pan dulce. Aquí en México se usa mucho esta parte de que si algo te da miedo o para el susto te comas un pan, ¿no? Entonces hablamos de que todo esto se estuvo generando también durante la pandemia de una u otra forma. Y el 80% de los niños y niñas en primaria en este momento no alcanzan los conocimientos en matemáticas y lectura e incluso los están poniendo o como que tienen un trastorno del aprendizaje o que tienen una discapacidad intelectual por el hecho de que no puedan alcanzar estos hitos. Y esto tiene mucho que ver con que los niños no hayan ido al kinder y no hayan ido a la educación inicial, porque esas son las bases para poder hacer que la educación básica se desarrolle de forma adecuada. Si yo no tuve el kinder, si yo no tuve la educación inicial, yo no estuve en contacto con estos primeros aprendizajes, por ende voy a llegar sin estos aprendizajes al primer año de primaria y entonces me van a empezar a exigir cosas que ya no están a mi nivel porque nunca los aprendí. O sea que siempre hay que recordar que tú no le puedes exigir a un niño algo de lo cual no tiene una base. Si yo no te enseñé primero que eran las vocales, no te puedo exigir que ya estés leyendo o estés escribiendo. Si yo no hablo de forma clara y precisa y yo no me puedo expresar, probablemente me va a costar mucho más trabajo el escribir y el leer. Entonces, todo esto tiene que ir paso por paso y son los rezagos que se han dado por la pandemia. Entonces, ¿qué les podemos recomendar? El regreso a las clases en educación inicial y preescolar es muy importante para los niños y niñas, para sembrar las bases de lo que necesitan para regresar al aspecto social. Yo sé que probablemente todavía se tengan mucho miedo a regresar, pero hasta ahora lo que se ha visto es que a estos niños y niñas que han regresado les está yendo mejor, están mucho más felices, tienen menos índices de estrés y están aprendiendo a hacer cosas. Hay que recordar también que necesitamos darles las rutinas. Estas rutinas que se perdieron durante la pandemia deben recuperarse para que los niños no tengan problemas. Necesitamos que los niños aprendan nuevamente a que tienen una hora de dormir, una hora de despertar, a que hay una hora para desayunar, una hora para comer, que tengo que realizar actividades, que tengo que tener tanto para actividades académicas como para hacer, si les dejan alguna tarea o alguna actividad en casa, como actividades de recreación. Y recreación no necesariamente estar viendo la tele, sino algo que sea de juego libre para ayudar a la imaginación. Hay que dejar que los niños también se aburran, porque aburriéndote puedes encontrar nuevas formas, nuevas ideas de alimentar la imaginación y esto te va a ayudar a tener mejores procesos cognitivos. Tenemos que tener una alimentación adecuada para la edad, tenemos que tener buena actividad física, rutinas de sueño que son fundamentales. Los niños no pueden dormirse a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y despertarse a las 10 de la mañana, porque esto va a cambiar completamente. Y lo más importante es tenerles paciencia. Es normal la ansiedad de separación en un inicio y que pueden tener con el regreso a clases e incluso con el hecho de quedarse con otros familiares o de ir a visitar. Todo esto es normal. Necesitamos paciencia para que los niños puedan regresar, se sientan confiados y puedan realizar sus actividades sin ningún problema. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.